Bienvenidos a otro video del Instituto de Estudios Contables del profesor Pinto Perry. En realidad esto es una clase que vamos a hablar para comentar más que nada. No hay una proyección, no hay una PPT, sino que quiero que comentemos el tema de el conocimiento cualitativo y cuantitativo. Esa es la idea, ¿ya? ¿Y cómo vamos a hacer esto? De la siguiente forma. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo nosotros conocemos? Entonces, como ya hemos dicho, existe un planteamiento de Johannes Hessen que habla de que hay un objeto, pensemos una manzana, y que el observador lo que hace es conocer de este objeto para hacer en su interior una imagen de ese objeto. Esa es la fenomenología del conocimiento. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es el sentido que tiene? Y que nos preocupa para conocer. Es este el proceso de conocimiento, es esa flecha. Esa flecha es lo que nos implica cómo conocemos. Ahora, esta manzana puede ser una manzana del mundo de las ciencias naturales, que son ciencias que conocen de algo tangible, algo medible, algo predecible, y por lo tanto se puede conocer a través de una metodología numérica. Pero existe un fenómeno social que está en el ámbito de las ciencias sociales, que es distinto del objeto de las ciencias naturales. Porque este sujeto, que en el fondo es el hombre, o perdón, el ser humano, es a su vez objeto y sujeto de investigación. Por lo tanto, este sujeto, este objeto de investigación que vendría siendo el ser humano, tiene que ser conocido, me quedó un poquito feo el observador, por otra persona que también es un ser humano. Por lo tanto, este segundo observador tiene un problema que va a alterar al objeto. Y ahí es un tema importante porque el objeto de investigación pasa a tener características muy importantes. Entonces pensemos que nuestro objeto de investigación es este ser humano. Nuestra gran pregunta es, ¿qué es el ser humano? Y esa pregunta no es algo trivial. Y eso es una pregunta que cae en la ontología, es decir, el tema del ser. ¿Qué es lo que es este objeto de investigación que estamos tomando? El punto está que no es una discusión advenediza, una discusión trivial, sino que es una discusión importante que el investigador tiene que tomar. Ahora, en las ciencias sociales, que son las que estudian al ser humano, no necesariamente se concentran en el ser humano propiamente tal,
sino en el ser humano y en las actividades que hace el ser humano. Entonces, la economía estudia cómo el ser humano satisface las necesidades. La sociología estudia al ser humano en sus interacciones con sus semejantes. La antropología estudia la cultura que desarrolla el ser humano. Y la gran pregunta, ¿cuál es el objeto de la contabilidad? Bueno, ahí no vamos a entrar en todo el desarrollo de Jorge Túa, si solamente vamos a sintetizar de que la contabilidad hace la exposición de los hechos sociales, económicos, jurídicos, dice jurídicos, muy feo, financieros de las entidades. ¿Qué entidades? Las que ustedes definen. Pero la contabilidad es una disciplina que expone los fenómenos. Mario Bunge plantea de que la teoría explica la realidad, pero a la su vez, al explicarla, la determina. Entonces, no toda realidad es la que le importa a la ciencia, sino que es la realidad que es cuantificable, medible, predecible, si tiene cierto comportamiento estable para que pueda ser abordado objetivamente. De ese conocimiento de la realidad hace una abstracción y genera modelos. Y esos modelos son representaciones de la realidad. Por ejemplo, la economía tiene un modelo que es el modelo de la competencia perfecta, el modelo que emana de la concepción de la realidad económica del neoliberalismo, donde el hombre, el ser humano, satisface sus necesidades a través de el ejercicio de su libertad. La doctrina socialista tiene otra lógica, otra forma de ver la realidad. Entonces, aquí en ciencias sociales hay mucho tema de cómo yo entiendo la realidad. Y eso es lo importante, cómo se entiende la realidad. Y de acuerdo a eso surgen estos modelos. Y estos modelos van a ser buenos en la medida que se reproduzca la realidad. Que estos modelos reflejen la imagen fiel de la realidad. Ese es un postulado que tiene Bunge que está en sus libros. ¿Cómo eso es aplicable a la contabilidad? La realidad de las entidades es su realidad económica, financiera, social y, como dice la triple dimensión de la contabilidad de los profesores colombianos, es tridimensional. Entonces, por lo tanto, son tres dimensiones de las entidades que le preocupa a la contabilidad para abstraerla. Y la teoría contable refleja, dentro de otras cosas, que los activos, es decir, todo lo que tiene la empresa, es igual al pasivo más el capital. Todo lo que tiene una empresa son recursos y se los debe a alguien.
También la teoría contable nos habla del concepto de activos, de pasivos. La teoría contable nos habla de grandes principios que son como axiomas, que son los principios de contabilidad, porque los principios de contabilidad generalmente aceptados no se han derogado, sino que existe una normativa. Los principios es teoría. ¿Cómo se ordenan esos principios? A través, los voy a anotar acá, principios de contabilidad generalmente aceptados, que son conceptos, ¿ya? Por ejemplo, el costo histórico, el valor justo, eh, las, las amortizaciones, todo eso es teoría. Ahora, ¿cómo se ordena y cómo se aplica? A través de los modelos. Y los modelos son las normas internacionales de información financiera. O lo que antiguamente eran los boletines técnicos. O lo que antiguamente eran los boletines técnicos. Las resoluciones técnicas que hoy día se aplican en Argentina, por ejemplo. Esos son modelos. Y por lo tanto, una NIF va a ser buena si refleja la imagen fiel de la realidad. Y ahí uno puede hacer investigación. En la medida que demuestre que las NIF representan la realidad que están evidenciando. Por lo tanto, para hacer ese ejercicio de que las NIF, esta es una forma de hacer investigación en contabilidad, es imagen fiel de la realidad, uno puede tomar distintos caminos. Un camino cualitativo y un camino cuantitativo. Lo cualitativo y lo cuantitativo no significa que el cualitativo sea más liviano que el cuantitativo. Eso no significa. Eso no es. Lo cuantitativo establece que la descripción de la realidad es mensurable. Mensurable es medible. Entonces lo cuantitativo tiene una concepción de la realidad que es posible conocerla a través de una graduación. En cambio, lo cualitativo describe la realidad, hace la imagen del objeto en el interior del sujeto a través de la descripción de las cualidades del objeto que se está conociendo. Ahora, esas cualidades pueden ser numéricas, que eso es bien importante. Una vez un estudiante me porfiaba que su tesis era cuantitativa o tenía un aspecto cuantitativo porque hacía una medición, determinaba una renta líquida imponible. Eso no es patrimonio exclusivo de lo cuantitativo. Cualitativo también puede ser si yo me concentro en la cualidad
que representa esa renta líquida imponible. Renta líquida imponible es el resultado de las empresas sobre las cuales se pagan impuestos. Por lo tanto, cuando yo hago un enfoque cualitativo, mi intención es describir, interpretar, analizar, valorar las cualidades de esa realidad. En cambio, el cuantitativo me interesa medir, describir numéricamente. O sea, descripción numéricamente es referirme al objeto a través de las dimensiones que tiene. Por lo tanto, si yo tengo el siguiente esquema, no lo vamos a hacer de la siguiente forma. Supongamos que yo tengo a un sujeto con estas características. Creo que se entiende que es una persona que aparentemente es un hombre y que está bastante abrigado. Tiene bototos con una suela bastante gruesa. Si yo les pidiera a ustedes, descríbame ese sujeto del punto de vista cualitativo o cuantitativo, tendríamos distintas respuestas. Cualitativa, ¿cuáles son las cualidades que tiene este sujeto? Sin duda que la cualidad más inmediata sería que es hombre o mujer y que está abrigado. Entonces tenemos una connotación del sexo, tenemos una connotación de la ropa, y una vez un alumno me dijo, es hijo único. Porque está muy abrigado. Entonces, hijo único, porque más abrigado que hijo único. Y cualitativamente, sería obviamente cuánto mide. Entonces, la altura, el peso. Tiene 2 ojos, 2 brazos, 2 piernas, etcétera, etcétera. Entonces serían comentarios de la cuantificación de esa identidad. Podría ser un atributo el peso. ¿Ya? Este caballero pesa, supongamos, 100 kilos. Acá eso es un dato. Y el análisis cualitativo es que está gordo, está obeso, una cosa así. ¿Ya? Sería ese pero la cualitativo también puede tener números. El problema es que el número pasa a ser un atributo. Entonces no es un valor fundamental, como acá, que el peso, que son 100 kilos. ¿Ya? Y es más relevante que sean 100 kilos a que sean 80 kilos. Aquí, en la parte cualitativa, es gordo nomás. Eso es lo que importa, es gordo. Ese enfoque que aquí lo
centramos en este dibujo de esta persona, en contabilidad también se aplica, dependiendo de lo que nosotros queramos evaluar en contabilidad. Un tema de investigación en contabilidad que es muy fácil es evaluar si las NIF representan realmente la imagen fiel de la realidad. Entonces, la NIF, ¿para qué es importante? Para la toma de decisiones. Pero ¿quiénes son los que toman decisiones sobre la base de las NIF? Según el marco conceptual, los inversionistas. Para ellos es importante la información y para ellos se crea, para el mercado. Entonces la NIF representa criterios, representa la realidad económica y financiera nomás. Social no le interesa, cuantitativa numérica, en circunstancias que la contabilidad puede abarcar en otros temas, puede abarcar otros ámbitos sociales, sin necesidad de tener que concentrarse solo en temas numéricos. Eso es muy importante, pero eso lo vamos a comentar después. Nos vamos a concentrar solo en cómo se puede hacer investigación bien agarrable, a la mano. Entonces, las NIF son estándares, son modelos que emanan de la teoría contable y que son útiles para la toma de decisiones, que fue lo que comentamos acá. Todavía no aparece la... Ahí, volvimos atrás. Entonces ahí ya comentamos de que las NIF, según el modelo de don Mario Bunge, las NIF son una representación de la realidad. Y según ese enfoque, según ese mapeo de la realidad, según ese esquema de la realidad, podemos postular o diseñar una investigación con esta lógica. Evaluar si la NIF es útil para la toma de decisiones de los inversionistas. Y ahí ya estamos haciendo una intencionalidad, estamos definiendo lo que es la contabilidad y en virtud de eso nosotros podemos establecer, que esto sería ontológico, un efecto epistemológico. El ontológico es para determinar qué es lo que es el ser, qué es lo que estamos viendo. Y ontológico es cómo vamos a conocer. Entonces, si hemos definido que la NIF es útil para toma de decisiones de los inversionistas, ¿cómo vamos a evaluar si los inversionistas toman buenas decisiones con las NIF? O sea, para allá y para acá. Y así estructuramos nuestra investigación. De esa manera, concebimos nuestro tema de investigación y lo vamos a acotar a una sola NIF, a la NIF 16, una nuevita, por lo menos a esta época, donde los leasing operativos se consideran como financieros en ciertas condiciones. Esa NIF nueva, que tiene una serie de características, que cambió cómo se aplicaba, cómo se contabilizaba antes, cómo se representaba la realidad de la empresa que tenía contrato leasing. Y ahora se hace distinto, donde el gasto de arriendo del leasing no va a resultados, sino que amortiza el pasivo, generando menos gasto.
Por lo tanto, una empresa que aplica NIF 16 va a tener menos gasto que una empresa que no aplica NIF 16, o la misma empresa que aplicaba el criterio al 2018, cuando no se aplicaba la normativa. Pero es el mismo contrato leasing. Entonces antes lo llevaba a gasto y ahora no lo llevo a gasto. Entonces mi utilidad es más chica. Más grande, más grande. Antes era más chica porque tenía más gasto. Pero ahora tengo más pasivo. Porque la deuda que tengo con la empresa que me da el leasing, ahora es un pasivo. Entonces tengo más utilidad, pero mi relación deuda-capital cambió. Ese concepto, relación deuda-capital, que también es teoría contable, ahora es distinta. Revela la realidad distinta. Ese cambio, no quiero decir paradigma porque creo que es muy pretencioso, pero ya, ok, cambio de paradigma. ¿Genera realmente una mejor herramienta para toma de decisiones? ¿Cómo lo hacemos? Cuantitativamente, qué fea la letra, qué fea la letra. Cuantitativamente o cualitativamente. Cuantitativamente, vamos a medir esa mayor o menor utilidad para tomar decisiones por parte de los inversionistas. Cuantitativa. Cualitativamente, vamos a revelar o nos vamos a concentrar en los atributos que ahora la normativa tiene y si son apreciados por los inversionistas. O cuáles son los atributos que ahora tiene la toma de decisiones de los inversionistas con esta nueva herramienta. No sé si se entiende el tema. Si no saben contabilidad, quizás no entiendan esto, pero voy a preguntarles a los inversionistas si ahora es más relevante para ellos esta nueva forma de contabilizar. Entonces, estos inversionistas les voy a preguntar, cuantitativamente puedo hacer una encuesta, puedo hacer principalmente una encuesta. Vamos a bajar la encuesta, porque la encuesta entrega hartos datos y esos datos se pueden analizarse. Eso no son patos, son datos. Y esos datos se pueden numeralizar. Entonces hago un gráfico donde aquí yo pongo el atributo, es decir, no, al revés. Aquí yo pongo el atributo, es decir, que sí apoyan a tomar las decisiones, y acá el número de inversionistas. Y resulta que a mayor atributo, más personas están de acuerdo. Entonces esto va así. Entonces, claro, muchas personas dicen que esto está acá. Entonces aquí se forma una nube. Y la mayor cantidad de las personas dijo que sí, era súper bueno. Y acá había muy poca gente. Por lo tanto, esta nube evidencia que mucha gente está de acuerdo que sí, la NIF es buena. Pero cualitativamente quizás no me interese que mucha gente diga que sí, porque ¿cómo yo sé que esa gente que le pregunté realmente sabía lo que era la NIF, sabía lo que era un leasing? Tiene la actitud reflexiva, de cuestionarse lo que dicen las normativas. Porque puede ser un contador, no quiero decir peyorativamente de pyme, o sea, que le interesa llevar la contabilidad para pagar impuestos. Y
que se ha activado o no se ha activado un bien que no es propio, le da lo mismo. Entonces su opinión no está muy válida. Por lo tanto, me interesa saber la opinión de ciertas personas. Y la encuesta, que implica para que la encuesta funcione mucha gente, muchos números, muchos datos, aquí en los datos es lo importante, no me voy a preocupar de eso, sino que me voy a preocupar de preguntarle a unos 10 expertos en contabilidad, y esos expertos pueden estar divididos en auditores, contadores, que llevan contabilidad, o académicos, por poner algo. Y le pregunto a ellos, de acuerdo a su experiencia, y ellos pasan a ser informantes claves. Vamos a borrar esto porque quedó muy feo. Ay, encima yo estoy tapando la... Ahí. Informantes claves. Estos informantes claves son elegidos de acuerdo a una mecánica y de acuerdo a sus atributos son gente útil para pedir la opinión. Y la estrategia es distinta, el tipo de investigación es distinta. Entonces, cuando el investigador ha definido que va a utilizar una metodología cualitativa o cuantitativa, es un ejercicio que es bastante importante y tiene que estar convencido de que su concepción de la realidad le permite entender, elegir, perdón, la herramienta que va a hacer. Me ha tocado algunas veces que han dicho que voy a hacer una investigación cualitativa y hacer una encuesta. O hacen cualitativa y dicen que voy a utilizar un universo, una muestra. Cualitativo, el número no es importante. Importantes son los atributos. Y cuantitativo no. Cuantitativo, lo cuantitativo está dado por los números, la dimensión. Eso es lo que le preocupa al ámbito cuantitativo. Ese es el tema de la discusión cualitativa-cuantitativa, que no es algo advenedizo, no es algo que salga al lote, sino que se hace consensuado, con consenso, meditado, de acuerdo a las características que el investigador quiera tomar. ¿Ya? Eso sería este tema. Por la atención prestada. Muchas gracias.